Fin de ciclo. Muy seguramente escuchaste por allá en el año 2012, ¿ya cuántos años pasaron? ¿Como 15 años? Oh my God. El tiempo pasa volando, Dios mío. Bueno, para toda esta generación, los centennials, que en esa época estábamos aún en el colegio, wow, increíble cómo vuela el tiempo. Pero yo me acuerdo mucho que estaba ese boom de 2012, los mayas. Hablaban del fin del mundo, del fin de los tiempos y de que algo iba a pasar en el 2012. Realmente, para ese momento de la historia, había un nivel de conciencia realmente muy diferente al que tenemos ahora. En ese momento se entendía que el final de los tiempos, así como lo planeaban los mayas, se trataba de un fin del mundo, ¿no? Me acuerdo que incluso sacaron películas en las cuales hablaban y habían temas catastrofistas de que un meteoro, de que si el máximo solar o las llamaradas solares de alguna u otra forma. Bueno, en fin, era un poco catastrofista, obviamente la industria se aprovechó de eso y bueno, hubo películas, blogs, gente que habló del tema, en fin, en esa época en YouTube ya habían personas que hablaban del tema. YouTube no estaba tan en boga como hoy en día y no existía Instagram, mucho menos TikTok, pero Facebook existía y habían grupos incluso de personas que hablaban de eso, del tema del final de los tiempos. Pero más allá de toda esa información que se podía escuchar y ver por internet, no se entendió muy bien a qué se referían los mayas con este tema del fin de los tiempos y realmente la mala interpretación de que era el fin del mundo obviamente se cayó abajo cuando nos dimos cuenta que llegó el 21 de diciembre del 2012 y no pasó nada. Seguimos aquí, vivitos y coleando. La verdad es mucho más sencilla de lo que creemos. Miren, los mayas eran una civilización supremamente avanzada y realmente lo que se ha descubierto ahora o los pueblos que quedan, que se hacen llamar a sí mismos mayas, no eran lo que realmente era esa civilización, que fueron herederos de la Atlántida como una parte de la civilización atlante que logró escapar al diluvio, bueno, los múltiples diluvios que tuvo la Atlántida, específicamente 3, porque tenían un nivel de conciencia superior al resto de la población atlante que sucumbió ante el cataclismo natural que, bueno, hizo que todo ese continente magnánimo y maravilloso, la gran parte de este, se sepultara bajo las aguas del océano Atlántico, de ahí el nombre del océano Atlántico, de la Atlántida. El tema de este video no es el de la Atlántida, podemos tocarlo en otros podcasts, pero necesitaba hacer mención de esto para hacerle entender al público el fin de los tiempos. ¿A qué se refiere su servidora cuando habla del fin de los tiempos? Toda la información que les voy a dar a continuación es de autores en temas de espiritualidad y metafísica que van en esta misma línea de la luz, como lo son específicamente Connie Méndez, que habló en su momento y la voy a citar más adelante en una parte de su obra, la maestra Araceli Egea también, Chico Xavier en sus canalizaciones, el mismo Edgar Cayce y Brian Weiss, Guy Ballard o Godfrey Reiking, entre otros. Pero estos son los principales autores de los cuales he obtenido la información que les voy a dar a continuación. El final de ciclo. Miren, cuando hablamos de final de ciclo podemos entender que se está acabando un momento en la historia. Pero ¿qué momento específicamente es el que se está acabando? La obra específica de Connie Méndez, que de hecho se relaciona con el sincronario maya, recordemos que sincronario es una forma de unidad de tiempo. Una vez entendemos el tiempo como una medida artificial que utilizamos para organizarnos en mundos de tercera dimensión como la Tierra, podemos entender que hay momentos en la historia que son cíclicos, y cíclicos no de que se repita lo mismo como se entiende, sino que son momentos cíclicos de avance, es decir, que hay algunas cosas que se manifiestan para traer el avance a la humanidad en ese momento específico de la historia. Miren, la obra de Connie Méndez nos habla de las eras.
las cuales utilizan los nombres de constelaciones del zodiaco. Recordemos las 12 constelaciones del zodiaco, que bueno, en mi canal de astrología, que lo tengo en TikTok, van a poder entender muchas más cosas de cómo se ha tergiversado horriblemente la astrología en este final de ciclo que estamos viviendo. Pero ese no es el tema de este video, vamos a rescatar es los nombres. Connie Méndez nos decía que existen ciclos o eras que duran aproximadamente 2000 y pico de años, según las eras últimas que han pasado, ¿verdad? Nos habló, por ejemplo, que las eras van como en orden contrario a lo que se entiende del zodiaco, es decir, que no va avanzando como decir Aries, luego Tauro, luego Géminis, luego Cáncer, no, sino que va avanzando hacia el lado contrario, es decir, Aries, Piscis, Acuario, Capricornio y así, ¿ok? Estas eras están demarcadas por la energía de la constelación. Ella nos hablaba que, por ejemplo, la época de los faraones, aproximadamente el momento en el que los faraones aún estaban, digamos, en el apogeo del Egipto que nosotros conocemos actualmente, porque la historia de Egipto no se remonta solamente a la época de los faraones. De hecho, la época de los faraones es lo último que ya demuestra la degeneración de esa tierra, que en su verdadero momento de brillo fue una tierra de irradiación de luz espectacular. Para entender en lo que la historia moderna comprende como la era de los faraones, ¿sí? Cuando se dio por finalizada, más o menos, se puede entender que era la era de Tauro, ¿ok? Eso duró unos 2000 años aproximadamente. Luego vino la era de Aries, que duró aproximadamente unos 2000 años, y esta era de Aries podemos entender que duró del 2000 a.C. aproximadamente al año 0, con la venida del amado Yahshua, donde comenzó la era de Piscis. Y esa era de Piscis se entiende que duró también 2000 años desde la venida del amado Yahshua, ¿sí? De hecho, la amada Connie habla de que cada era tiene esa energía de la constelación. Por ejemplo, en la época de Tauro, que era la época en la que los faraones estaban ya en su declive, nos hablaban de que en esa época la res, las vaquitas, el ganado bovino, era entendido como un animal sagrado y era el animal que representaba básicamente la riqueza para los seres humanos porque éramos muy dependientes de ello. Sí, bueno, luego la época de Aries, que fue la época de los pastores, en la cual la humanidad era como ovejitas dóciles, ¿no? Que estaban así listas para recibir la enseñanza del maestro cuando éste regresara. Posterior, cuando ya vino el maestro Yahshua en su última encarnación como Yahshua de Nazaret, se manifiesta la era de Piscis. Y la era de Piscis, que dura aproximadamente, ojo, no hay como una fecha así estipulada de las eras anteriores, sino aproximadamente el año 0 hasta, que eso sí es una fecha que nos dio la amada Connie. En la obra de Connie Méndez nos mencionan que la era de Piscis terminó aproximadamente en los años 50, es decir, de 1950 a 1959. Eso está en uno de sus libros. En este momento no lo tengo a mi disposición, pero sí recuerdo que era en los años 50. Para quien tiene por aquí el libro y desea consultarlo, vaya y lo consulta. Eso nos dice que esa era de Piscis duró aproximadamente 2000 años, como ella dice en su obra. A partir de esos años, de los años 50, es que comienza la era de Acuario, que es la era en la que estamos actualmente. ¿Qué tiene que ver todo esto con el final de ciclo y con los mayas que estaba hablando antes? En fin, los mayas dejaron como parte de su legado, que ha sido mal interpretado, ¿sí? No recomiendo que vayan y busquen directamente de investigadores, entre comillas, de los mayas, porque creo que en su mayoría pueden estar muy tergiversados, pero quédense con esta información. El legado que quedó es que para cuando se entrara el siglo XXI iban a empezar a acontecer cambios fehacientes a nivel económico, social, tecnológico y cultural en todo el planeta Tierra, como lo vimos. Por ejemplo, como yo les hablaba en un principio, las personas de mi generación, los centennials, o sea, las personas que nacimos en los 90s, fuimos los últimos en experimentar la vida análoga antes de la era digital. Todas las generaciones que llegaron después, lo único que conocen es la era digital. Todas las generaciones que vendrán después va a ser lo único que van a conocer,
la era digital. Y eso es Acuario, que tiene mucho que ver con el avance tecnológico, el avance en conocimientos que antes la humanidad no había manifestado desde la era dorada de la Atlántida. O sea, imagínense cuántos años pasaron para que la humanidad volviera a manifestar tecnología. Todas estas tecnologías con las cuales nos comunicamos, computadores, celulares, internet, ya existía en la época de la Atlántida y existió también en Lemuria y en la primera civilización sol naciente. Pero no ha existido en los puntos intermedios de cuando esas civilizaciones cayeron. Y si hacemos cuentas, aproximadamente la última vez que la civilización del planeta Tierra tuvo la tecnología fue aproximadamente hace unos 25.000 años en la última edad dorada de la Atlántida. Todo esto obviamente va de la mano con un cambio interno en los habitantes del planeta, va de la mano con un cambio en el nivel de conciencia y va de la mano con cambios a nivel sociales, económicos y culturales que son los que mueven todo lo que está pasando ahora en el planeta. ¿Por qué es un final de ciclo y por qué es tan importante? Cuando una humanidad llega a puntos de tecnología como los que tenemos ahorita en el planeta Tierra, corre el riesgo de autodestruirse. Esto ya lo sabemos, no hace falta que yo les explique por medio de qué formas la humanidad pudiera, de que nomás alguno de esos locos que están en el poder hunde un botón y ya. ¿Me entienden? O sea, estamos en un punto que solamente la humanidad lo ha vivido como 3 veces a lo largo de toda su historia, que fue en Atlántida, Lemuria y Sol Naciente, como ya les dije anteriormente. Cuando la humanidad llega a este punto, como está a las puertas o de seguir avanzando o de la autodestrucción. Estamos en la coyuntura, en esa partitura de camino. Tenemos la vía de la autodestrucción, por un lado, que es el camino del yo humano, del yo externo, de la personalidad que se cree separada de su divinidad interior y que por lo tanto gobierna a través del egoísmo. Ya les he dicho en otros videos que la base de este sistema económico actual es el egoísmo. Por un lado tenemos eso, que es lo que está generando todas las cosas que vemos ahorita: vivir en competencia, vivir en confrontación, vivir en miedo, en fin. Y por el otro lado tenemos el otro camino, es el camino de nuestra divina presencia, de entendernos todos los seres humanos como seres divinos habitando una experiencia humana y entender que Dios es la presencia real que habita en nosotros y darle el poder a esa magnánima presencia de luz que habita en nosotros, que no es otra cosa que amor divino, que sabiduría y que voluntad. Y eso habita en nosotros y eso es la verdad de nosotros y es la verdad de todo lo existente, como ya les he dicho. Es el yo soy que nos enseñaron los maestros ascendidos como Saint Germain. Justo ahora nos encontramos en esa disyuntiva, toda la humanidad. Por eso es que hay autores que dicen que la lucha real no es a nivel externo, a nivel de las guerras que pasan, sino que es a nivel interno realmente. Y cuando entendemos eso y lo entendamos todos, vamos a poder tener el criterio y la libre voluntad de elegir cuál de los dos caminos vamos a decidir. Es ese el final del ciclo al cual siempre me refiero cuando les hablo en todos los videos que les hago. Estamos en ese final de ciclo en el cual estamos en ese punto álgido que es delicado para la humanidad, decidir entre el yo humano externo o el yo divino superior. Esta presente era de Acuario, ¿cuánto va a durar? No lo sé, y ninguno de los autores que a lo mejor lo supieron, si Connie Méndez lo supo, no lo dijo, o si Guy Ballard lo supo, no lo dijo. Eso cada uno se lo habrá guardado, porque a lo mejor conocer fechas no es bueno, porque muchas conciencias depositando su atención en una fecha no es bueno. Entonces es probable que esta era dure los 2000 años que han durado las anteriores, o es probable que dure menos, eso no lo sabemos, ¿ok? ¿Qué acontece entonces a partir de ahora que todos los seres humanos hagamos? Y es regresar de forma consciente, deliberadamente, a nuestra divina presencia
yo soy, a regresar a nuestro origen divino y entendernos como divinidad en este mundo. Entender que la verdad de todo es Dios, que la verdad dentro de ti es Dios, que la verdad dentro de mí es Dios, y que esa divina presencia que anima a la otra persona, que anima al árbol, que anima al perro, al pez, es la misma divina presencia que te anima a ti. Y esto es una invitación para conectar con el gran todo y con todos a través del amor, porque Dios es amor. Recuerda cultivar el amor no como una emoción desbordada o deliberante que te va a esclavizar de caprichos o encaprichamientos con personas, no. Cultivar el amor como ese motor para dar lo mejor de nosotros en nuestro día a día, para ser cada vez mejores, para progresar, para seguir el ejemplo de nuestro amado Maestro Yahshua y para seguir la voz interna de Dios que nos habla a través del corazón, a través de ese sentimiento que solamente Dios sabe transmitir. El hecho de elegir ese camino del yo interno, del yo superior, es lo que va a dirigir esta humanidad al verdadero avance. Y es ahora que estamos en ese punto tan delicado de elegir entre el yo divino o el yo externo, porque ya se le acabó el tiempo a esta humanidad del planeta. Las personas que no den la talla, cuando digo den la talla no me refiero a algo externo como uy es que yo no, en ese mundo interno, es decir, que den la talla en el nivel de amor que han alcanzado en sus corazones, en el nivel de pureza interior, en el nivel de unidad con su divinidad que hayan alcanzado. Y esto, vuelvo y digo, se logra a través del amor, a través de la buena voluntad, a través de esa sabiduría. Los seres humanos que no hayan alcanzado eso, que no se hayan preocupado por cultivarse a sí mismos, pues van a tener que ser retirados de este planeta Tierra a su debido momento cuando la humanidad ascienda. Y los seres humanos que hagan la tarea de conocerse a sí mismos, de trabajarse a sí mismos y de integrarse a su divinidad interior por medio de este amor divino, de esta voluntad y sabiduría divinas, son los seres humanos que van a ocupar el planeta para la nueva era que se avecina. Que vuelvo y les digo, no sé cuánto será, no sé si esto nos va a tocar en la presente encarnación, ojalá que sí. Es algo que me encantaría verlo en esta vida, pero bueno, y si no es en la presente encarnación, en vidas futuras va a tocar llegar a este nivel de integridad, de integración con nuestra divinidad. No importa el cuándo, no importa si va a ser más adelante en otras vidas o en esta misma vida. Lo importante es empezar a practicar esto ahora. Ya mismo es el momento de la práctica del yo divino en cada uno de nosotros. Porque eso, mis amados y amadas estudiantes de metafísica de la luz, es lo que va a garantizar que salgamos victoriosos en este final de ciclo. Y por eso es que acontece que esta información metafísica la compartan este video, denle pulgar arriba, suscríbanse a este canal y háganlo pensando en que esta información, así como les está ayudando, les va a ayudar a otras personas. Estudien la obra de Connie Méndez, estudien la obra de Guy Ballard, estudien la obra de todos estos seres de luz que ya les mencioné y no solamente lean y relean, sino que pongan en práctica el poder de Dios en ustedes mismos. Esfuércense por elevar su vibración, por practicar a Dios en ustedes mismos y por ser la encarnación del amor divino en ustedes mismos. Eso es lo que va a garantizar la victoria de la humanidad en este final de ciclo para dar lugar a un mejor mundo donde todos vivamos en amor, armonía y paz. Si les ha gustado, vuelvo y les digo, les reitero nuevamente, suscríbanse, denle like, compartan, en fin, que esta información llegue a todas las almas que necesitan escucharla en el momento presente y preciso que necesitan oírla y que sea de ayuda para su elevación interior. Me despido para un próximo podcast. Un abracito lleno de luz.